Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículo 36, al capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo, al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Mandó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Retomamos en este domingo la lectura del Evangelio según San Mateo. Y entramos en el discurso misionero de Jesús, el segundo gran conjunto de enseñanzas en este Evangelio según Mateo. Está ambientado en el final del capítulo 9 y se extiende por todo el capítulo 10 de este primer Evangelio. Pero situémonos. Una vez que Jesús ha ofrecido una primera formación a sus discípulos en el llamado Sermón de la Montaña, capítulos 5 al 7, y después de una serie de 10 milagros, capítulos 8 y 9, milagros en los que Jesús ha tomado contacto con el dolor del pueblo y lo ha sanado, ahora Jesús escoge colaboradores y los manda a preparar el terreno de manera que puedan recibir la venida del reino que se identifica con la persona de él. ¿En qué contexto? ¿De qué manera escoge sus colaboradores para llevar a cabo la misión? ¿Y con qué tareas y criterios los envía? Bueno, es de esto de lo que se ocupa el texto que leemos en esta ocasión. Sigamos el ritmo del texto mismo, notando cómo se dan cinco pasos en la estructura de la misión, en la estructuración de la misión apostólica. Primero, todo comienza con un estremecimiento, con una conmoción de Jesús. Capítulo 9, versículo 36 de Mateo. Al ver a las multitudes, se llenó de compasión por ellas, porque estaban maltratadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. El narrador de Mateo describe a la multitud que Jesús tiene delante como gente maltratada. Esgilmenoi, se dice en griego, literalmente desgarrada. Y también extenuada, errimmenoi, o sea, apaleada, arrojada al suelo. Maltratada y extenuada, esgilmenoi, kai errimmenoi, como ovejas sin pastor. Y esta es la causa. El panorama es parecido a un campo de batalla después de la derrota. Terrible. Pero no es solo la situación de humillación en el que vive el pueblo, en la que vive el pueblo, sino su causa, que es el abandono. Jesús percibe a una humanidad
de la cual nadie se ocupa con seriedad. Ni los líderes políticos, ni tampoco, qué decepción, las autoridades religiosas, porque todos se mueven por la búsqueda de sus propios intereses. Solo piensan en cómo mejorar su propia vida, su estatus, y descuidan al pueblo que tiene hambre, que está oprimido, que es víctima de abusos. La imagen que se usa aquí está tomada del Antiguo Testamento. En el libro de los Números, capítulo 27, versículo 17, se dice que Moisés un día le pidió al Señor que pusiera al frente del pueblo un líder, ya que el mismo Moisés no iba a poder entrar en la tierra prometida. Y dice el texto, para que no sea la comunidad del Señor como un pueblo que no tiene pastor. La misma historia de Israel se encarga de mostrar cómo muchos de sus gobernantes resultaron indignos, no dieron la talla, y lo que hicieron más bien fue llevar al pueblo a la ruina. En la profecía de Ezequiel, capítulo 34, vemos que se hace una fuerte denuncia de esta situación intolerable. Parece que al final ya no hay esperanza de que las cosas puedan cambiar con estos corruptos que los gobiernan. Gente que es astuta, pero para aprovecharse de las ovejas. Y lo que logran es aterrorizar a un país que ya de por sí estaba al borde del desastre. Y entonces Dios hace una promesa. Ezequiel 34:15. Yo mismo pastorearé mis ovejas y las haré descansar. Miren, Dios en persona se convierte en el pastor que cuida a su pueblo de Israel. Y en Jesús, el Mesías, Dios ha cumplido esta promesa. Un Dios que ha venido a ocuparse personalmente de los suyos y que no deja a nadie abandonado. ¿Y qué siente? Para Dios no es indiferente si la gente está bien o está mal. Dios no es impasible. Al contrario, es capaz de fuertes emociones. Y en Jesús, Dios se ha revelado a sí mismo como uno que se involucra afectivamente, emotivamente. Un Dios que se conmueve, que tiene compasión con el dolor de la humanidad. Él siente como propio el dolor de la gente. El verbo que se utiliza aquí es splagnisomai, splagnisomai, que aparece 12 veces en los evangelios sinópticos, de los cuales 5 están aquí en Mateo, casi la mitad. Y siempre aparece como aplicado a Dios. Dios es el sujeto y Jesús, como si solo Dios fuera capaz de sentir esta emoción así de fuerte. Este y los otros evangelios subrayan el afecto materno que Jesús siente revolverse dentro de él cuando ve que la gente le está pasando mal. Y por eso quiero hacer la puntualización. El verbo griego, splanizomai, viene de otro, splagna, que indica entrañas, una pasión visceral. Y si nos vamos hasta el Antiguo Testamento, notamos que esta misma imagen aparece con una connotación importante en las escrituras hebreas. Cuando Dios se presenta a sí mismo, dice, Ani Rahum, yo soy misericordioso, o yo misericordia. Rahum viene de Regem, que es el útero materno. Es el amor uterino, la pasión más estrecha e intensa que puede sentir una persona en este mundo. Ese amor que vincula a una mamá con el hijo de sus entrañas, ya desde el tiempo de la gestación. Y es con este lenguaje que Dios expresa su manera de posicionarse frente a las necesidades del ser humano, su criatura humana.
o amada, más amada. Y esto provoca un cuestionamiento para nosotros. ¿Es ese también mi sentimiento frente a las necesidades de la gente? Si la respuesta fuese negativa, entonces tendríamos que volver a la escuela de Jesús y con él intentar ver a la gente que sufre o a quienes están desprotegidos participando de la pasión de su corazón. Con Jesús se sale del propio mundo, de la propia burbuja de bienestar en la que nos enclaustramos. Y con Jesús se comparte esta misión de salvación. ¿Y qué hace Jesús ahora? Organiza una misión. Y esta misión arranca desde la oración. Este es el paso número 2. Entonces les dijo a sus discípulos, versículos 37 y 38, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quiénes son los colaboradores que Jesús quiere asociar a su misión? Toda una tradición intenta identificarlos con los sacerdotes y con las religiosas, ¿no es verdad? Es claro que la Iglesia necesita de estas personas, que consagran su vida entera al servicio del Evangelio, con una dedicación total, renunciando a hacer un hogar para estar disponibles para todos y todo el tiempo. Pero es incorrecto reducir la misión a estos servidores. Llevaría a pensar que los obreros que hacen falta serían solamente los sacerdotes o las religiosas. Y no es así. Es a todo discípulo a quien Jesús se dirige. Y entonces Jesús nos pide a todos que nos pongamos en oración. Invita a contemplar la mies junto con él. La mies que espera manos para la siega de estos campos de grano ya maduros y espera personas con su misma pasión por la humanidad. Se trata de una siega, de una cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo sembrado está maduro, que la humanidad está pronta para escuchar el Evangelio. Y uno a veces piensa que la gente no está interesada, que todo el mundo es superficial y que no merecen que se les invierta tiempo. Es verdad que hay y siempre habrá quien le da la espalda al Evangelio. No falta, y no falta el indiferente o hasta el crítico. Pero es a esta humanidad, con todas sus contradicciones, a la que estamos llamados a ir una y otra vez. Y Jesús lo dice claramente, a esta humanidad, que es como la mies, que está madura. Esta humanidad, así como es, está pronta para el Evangelio, aun cuando nosotros a veces pensemos que no. Pidan al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Es una oración que a primera vista parece extraña. Jesús dice que se le pida al dueño de la mies que mande obreros. Bueno, pero es que no era él el primer interesado. ¿Por qué se lo tenemos que pedir nosotros? Esta pregunta la podría hacer quien no ha entendido lo que es orar. Orar no es tratar de convencer a Dios para que ponga de su parte, como si él no lo supiera ya. Orar no es pedirle que haga lo que nosotros queremos, no es darle órdenes a Dios. Dios ya hace las cosas y las hace muy bien. La oración más bien nos pone en sintonía con su pensamiento. Nos permite interiorizar también la pasión de su corazón, pasión por la humanidad, mediante la escucha de su palabra. Es en el diálogo con Él que se puede captar y discernir lo que es justo y bello y lo que no lo es. Los obreros son pocos, lo sabemos. Son pocos porque se ora poco. No que no se reciten oraciones con fórmulas repetidas, de eso hay mucho, sino que no se interioriza
el pensamiento y el amor del corazón de Jesús, porque eso es la oración. Paso número 3. Jesús ahora hace una elección y lo hace con una investidura y dos tareas para los elegidos. Dice el versículo 1 del capítulo 10, habiendo llamado a sus 12 discípulos, les dio potestad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Las tareas son dos, por lo pronto, expulsar a los espíritus impuros y curar todas las enfermedades. Tenemos aquí una visión de conjunto, una restauración de la totalidad de la persona, espíritus y cuerpos. Estas dos acciones coinciden precisamente con lo que Jesús ha venido haciendo en los capítulos anteriores. Esto quiere decir que la misión es darle continuación a su obra de salvación. Él lo confía en nuestras manos. Y para llevar a cabo esta misión, Jesús confiere el poder de hacer prodigios, tal cual, prodigios. Cuando se dice impuros, espíritus impuros, como adjetivo de ciertos espíritus, se está haciendo una referencia a todo lo que es contrario a Dios y a la vida, lo que impide integrar la personalidad de uno en el proyecto de Dios y el ser felices como hermanos en este mundo. Espíritus impuros son las fuerzas que hacen despiadado a este mundo y que solo suscita enemigos. Estos demonios están en el corazón mismo de cada persona. Y luego cuando dice curar toda enfermedad y toda dolencia, indica que el discípulo debe poner todas sus capacidades de manera que haya salud, que sea superado el sufrimiento. Y lo que aflige a la humanidad no son solamente las enfermedades físicas. También hay una sociedad enferma, en la que no se respeta la justicia, donde se asfixia la libertad, donde hay violencia y corrupción, donde no se respeta la dignidad de cada persona. También el tejido social está deteriorado y está enfermo. Sobre estos males, es sobre estos males que Jesús confiere el poder para vencerlos. Para eso es. Y yo pregunto, ¿somos conscientes del poder que Jesús ha puesto en nuestras manos? Este poder está en la palabra de Dios. Por eso va a decir enseguida, proclamen. Está en el poder de la palabra de Dios. Está en la fuerza del Evangelio contra la cual el mal nunca podrá resistir. Y entonces, paso número 4. Los misioneros son mencionados con nombre propio. Tenemos la lista de los primeros obreros que han respondido a la llamada del Maestro. Versículos 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote el que lo entregó. Atención, en la lista, lo primero que se nota es que son 12. 12. 12 como las 12 tribus de Israel, como los 12 hermanos. El pueblo de Dios es un pueblo de hermanos. La referencia clarita que se hace a las 12 tribus de Israel indica que la comunidad cristiana no viene a sustituir a Israel, más bien es hija de Israel. Es el fruto maduro de este árbol que Dios viene cultivando a lo largo de los siglos. Pero notamos también que la lista presenta los nombres en parejas. La misión no es obra de individuos, sino de una comunidad. Eso quiere decir. Y para ser comunidad se requiere comenzar con dos. El anuncio del Evangelio requiere el hacerse parte de una comunidad y del ser enviados desde una comunidad. Y notamos un tercer detalle. No es gente distinta de nosotros. Por eso es interesante que se digan los nombres. Se trata de personas
comunes y corrientes desde el punto de vista cultural. Aquí no hay escribas, doctores, no hay potentados, no hay gente destacada. Y desde el punto de vista moral, vemos que algunos tienen sus límites, como ocurre con un publicano que aparece aquí en medio del grupo, o el último de la lista, uno que no se deja convertir. Son pecadores, y Pedro un día con lágrimas lo va a reconocer. Quinto y último paso: las acciones y los criterios de la misión. ¿Cuál es el ámbito en el que se desenvolverá la misión de los 12 y cómo tendrán que actuar ellos? Lo dicen los versículos 5 al 8. A estos 12 los envió Jesús, después de darles estas instrucciones: no vayan en tierra de paganos, ni entren en ciudad de samaritanos, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, sanen leprosos, expulsen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Las instrucciones para la misión, como podemos ver, son precisas. Tenemos los destinatarios, la acción principal y sus indicadores y un estilo de vida. El primer ámbito de misión son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uno esperaría que los mandase enseguida a todas las naciones, tan necesitado que está el mundo, ¿verdad? Pero no, esto solo va a ocurrir después de la Pascua, como lo vemos en Mateo 28, 19 al 20. No se trata de exclusión de nadie, cuando dice no vayan a. No, se trata de la pedagogía de un Dios que comienza con la promesa hecha a Abraham y que espera llegar a todos los pueblos a través de Israel. Por eso Israel es el primero que está llamado a acoger el Evangelio. Y luego viene la acción principal, la proclamación del reino de Dios. El reinar de Dios, que vence el mal, ya no es una promesa futura, ya está en acto, en camino. El anuncio, proclamación o querigma, aparece acompañado de acciones concretas. 4. Curar, resucitar, purificar y liberar. El terreno son cuerpos postrados, mentes atribuladas, vidas hechas harapos. Y todas estas acciones recuperan la prístina belleza y la integridad de cada persona. Eso es evangelizar. Y termina Jesús con una recomendación importante que señala un estilo distintivo: llevar a cabo la misión con un completo y total desprendimiento de las ventajas personales. Porque de otra manera, el mensaje enseguida perdería credibilidad. Caeríamos precisamente en lo que al principio se anotó, de aquellos pastores irresponsables que solo pensaban en su beneficio. Y Jesús lo dice con pocas palabras: lo que gratis se ha recibido, se da gratis. Ante todo, la gratuidad. Dios ama gratis, no esperando contracambios. Dios se ha ocupado de nosotros, nos ha escogido, cuida de nosotros todos los días con premura, nos saca de apuros. Y no nos ama porque lo merezcamos, ni porque tengamos alguna ventaja para Él, sino en fuerza de su amor. Infunde gratuitamente sobre nosotros su salvación. Y resulta que no nos podemos quedar con eso. Estamos llamados a darlo a los demás como pastores ahora nosotros, con esa misma gratuidad. Bueno, este es el Evangelio de hoy. Veamos, volvamos sobre el texto tratando de rescatar la lección. Jesús, como anotamos al inicio, ve el panorama y se estremece. Mueve a la oración, elige, reviste con su mismo poder, envía y enseña un estilo misionero. Hoy hemos visto 5 pasos
que ponen en marcha la misión. Todos ellos están atravesados por un hilo de oro con puntadas de verbos: ver, sentir, orar, llamar, revestir de poder, encomendar, ir en comunidad, evangelizar el reino, adoptar un estilo, que es dar. Pero recordemos el punto de partida. El impulso proviene de un estremecimiento. Jesús, al ver a las multitudes, sintió compasión. Es el mismo término de la misericordia. Es un ver con el corazón. Dios sintió, sintiendo. Jesús no ha visto solamente ese campamento de exterminio humano en el que ha plantado su tienda, un campo de miseria. Él también se ha compenetrado de esa mies de miedos y de dolor, de rebaños de ovejas dispersas, desprotegidas, huérfanas, maltratadas por manos abusivas, porque ellas no tenían un pastor. La misión tiene su raíz en un sentimiento: la misericordia. Una empatía con el dolor del otro que muerde internamente. Misericordia, que también traducimos como compasión, un término con una carga e intensidad infinita. Es el menos azucarado de todos los sentimientos. Todo lo que sigue está generado por esta misericordia. El Maestro se deja tocar por el dolor del mundo. Jesús es la compasión, el llanto de Dios hecho carne. Llorar es amar con los ojos. El llamado de los 12 es la respuesta de Dios a la súplica al Señor de la mies. Los 12 reciben una autoridad de Jesús. Autoridad sí, pero no para mandar, sino para levantar vidas, para ocuparse de los demás con eficacia. Y la misión, como vimos, es doble: predicar y sanar la vida, o al menos cuidarla. Es la proclamación de qué hace Dios por mí, por ti, por todos. Es ocuparse de la vida con responsabilidad para preservarla, para restaurarla, para custodiarla. En pocas palabras, sanar personas y sociedad enferma. Se anuncia a cada persona: Dios está junto a ti con amor. La elección de los 12, de estos 12 en concreto, histórico además, con nombre propio e historia sin fama, es parte del anuncio. A lo mejor habríamos esperado una respuesta más eficiente de Dios al dolor del mundo, pero aquí está su respuesta. Antes que con su omnipotencia, Dios socorre la fragilidad de la gente con la fragilidad de estos a los cuales envía. Dios salva a través de personas comprometidas, aquellos que saben responder. Y lo que se dice, se hace. La compasión siembra el mundo con una palabra poderosa: la predicación. Pero enseguida ésta se hace eficaz en acciones imperativas: curen, resuciten, purifiquen, liberen. Y finalmente, brilla en un estilo de vida: el dar con gratuidad. La vida del misionero, el estilo de vida de un misionero, habla más alto que sus palabras. Y este estilo contracultural, en una sociedad en la que el que da siempre espera una retribución, algo a cambio, algún provecho, es el anuncio de que solo un amor sin condiciones puede generar amantes sin condiciones. Y pues sí, todo el que ha bebido de la fuente amorosa de la vida se convierte en arroyo del que se merece beber al menos un sorbo. La misión mira el dolor del pueblo, pero también el corazón adolorido de Dios. Por eso, esa oración al Señor de la mies, una oración que podemos ahora hacer en primera persona, no una oración del tipo manda Señor a otros, como aquellos que solo saben delegar tareas, sino un mándame a mí.
Mándame a mí como expresión de mi mejor disponibilidad. Por eso hoy te digo, Señor, mándame. Mándame, Señor, como obrero de la misericordia, segador en un campo de dolor. Mándame a comer pan de lágrimas con quien llora, a beber la copa compartida de dolor con quien sufre, a luchar junto con todos contra el mal que nos asedia. Mándame, Señor, con manos que sepan sostener y acariciar, y con palabras que sanen corazones. Amén.